Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema testamento abierto, cerrado, testamento otorgado en país extranjero y los testamentos especiales como el marítimo y el militar. El objetivo de abordar este tema es que el educando conozca la clasificación de los testamentos, aplicando este conocimiento al caso concreto. En el libro denominado Derecho de Sucesiones del Dr. Roberto José Ortiz Urbina encontramos de manera amplia todo lo relacionado a la clasificación, requisitos, formalidades y procedimientos a cumplir para llevar a cabo una celebración testamentaria en sus diferentes modalidades y circunstancias, en tierra firme y en el mar, dentro y fuera del país con nacionales, nacionalizados o residentes. En tal sentido, este grupo de trabajo, con el afán de proporcionar un documento de consulta para los próximos exámenes parciales, estructuramos el documento de manera, se estructuró el documento de manera que contuviera los elementos más importantes y necesarios para el acervo cultural de este ramo de. El título 10 del testamento abierto. En la legislación comparada se le denomina testamento público notarial. Es de hacer notar que algunas legislaciones en determinados casos admiten testamento ante un juez, ante un eclesiástico o ante un abogado. Decimos que el testamento abierto puede ser público porque se hace la declaración de voluntad en un instrumento público. Decimos que es abierto porque la voluntad del testador es conocida por el notario que autoriza como por los testigos que concurren en la vía de solemnidad. Y decimos que es nuncupatio, es decir, en cuanto a que la declaración de voluntad se hace oralmente, tiene plena autenticidad ipso iure, esto es que no requiere declaración del juez por su validez. Vamos a ver las ventajas de este testamento público. La primera ventaja radica en que lo pueden otorgar quienes no saben leer o escribir. Eso lo dice el artículo 1036 del Código Civil, fracción segunda. Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego uno de los testigos instrumentales u otra persona dando fe a ello el notario. Entonces, este testamento público tiene todas las garantías que el caso presta a la competencia. La probidad, responsabilidad del notario autorizante, ministro de la fe pública, y tiene toda la fuerza probatoria de las escrituras públicas. Vamos a leer, a dar lectura a los requisitos del testamento abierto. Es la última voluntad en presencia de los testigos y del notario. Puede ser escrito por el mismo notario autorizante o por un tercero. Puede llevar escritas sus disposiciones de última voluntad. Y todas estas solemnidades y formalidades en un solo acto sin ninguna interrupción. Vamos a ver algunos casos especiales de testamento abierto. Como subcategoría es el testamento abierto, nos encontramos en el artículo 1041 de nuestro Código Civil, aquellos que pueden otorgarse en dos hipótesis. La primera hipótesis establece que si el testador se hallare en peligro inminente de muerte sin haber notario en el lugar, en ese caso se otorga el testamento en presencia de 5 testigos mayores de 18 años y que tengan idoneidad en el concepto extenso o lato de la palabra. Segunda hipótesis. En caso de epidemia, puede igualmente otorgarse el testamento sin intervención de notario ante 3 testigos mayores de 16 años. Como puede notarse, dada la peligrosidad de la epidemia, el legislador, en su afán de proteger la voluntad testamentaria, bajó 2 años para la idoneidad de los testigos. Hay algunas excepciones del testamento abierto. Por ejemplo, que el testador muera precisamente dentro de un plazo no mayor de 2 meses contado desde que salió del peligro de muerte o cesó la epidemia. Que aún falleciendo dentro de dicho plazo se eleve a escritura pública dentro de 3 meses subsiguientes a la época del fallecimiento.
Esos dos testamentos excepcionales de tipo abierto tienen que cumplir otros supuestos para su plena validez. Tales supuestos son, ¿verdad? Hablaremos del testamento solemne otorgado en país extranjero. Al tenor del artículo 1067, tiene validez en Nicaragua el testamento escrito no otorgado en país extranjero, siempre y cuando se hayan observado las solemnidades del lugar de otorgamiento, en cumplimiento de la máxima del derecho internacional privado, locus rei actum lex loc. Se pruebe, es decir, la autenticidad del instrumento mediante el agotamiento de la vía diplomática y por el ministro plenipotenciario encargado de negocio o un secretario. Sujetos también estarán sujetos a las formas de nuestro sistema testamentario. Los requisitos. Los requisitos de este testamento otorgado en el extranjero. Puede ser que sea extranjero, pero que esté domiciliado en Nicaragua. Deberá autorizarlo un ministro plenipotenciario. Los testigos tienen que ser nicaragüenses o residentes en el extranjero. También se deberá ponerle sello, delegación o consulado y ser otorgado por un nicaragüense. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Se remite una copia del testamento abierto al ministro de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a su vez, autenticará la firma del jefe de delegación. Mandará la copia al juez del último domicilio del testador para que la protocolice en el protocolo del juzgado. Si no se conoce domicilio del testador, se remite al juez de distrito de la capital su protocolización. Artículos 1068 y 1069. El procedimiento para elevación a escritura pública del testamento abierto. El procedimiento para elevar a escritura pública un testamento verbal abierto está estudiado en los artículos 1044 y siguiente. El juez competente, el del lugar donde se otorgó el testamento o bien del lugar donde cabe la sucesión. ¿Quiénes están legitimados para obrar en este tipo de testamento abierto? El que tuviera interés en el testamento. Tal supuesto no debe probarse, basta invocarse. El que hubiera recibido del testador cualquier encargo, por ejemplo, el albacea. El que con arreglo a las leyes puede representar sin poder a cualquiera de los que se encuentran en los casos anteriores. Estos pueden ser el padre o madre en ejercicio de la patria potestad por sus hijos menores, el guardador por el pupilo sujeto a guarda, el síndico por la municipalidad, el fiscal general del Estado, el del Ministerio de Hacienda por el Estado y los del caso del artículo 76 de nuestro Código Procesal, los gerentes o administradores de sociedades civiles o mercantiles. Cuando se haya tomado notas o apuntes o se hayan vertido por escrito el testamento, se presentará junto con la solicitud. En esa solicitud se debe expresar el nombre, apellido de los testigos que deban ser examinados. Estos testigos son los que por vía de solemnidad concurrieran en el testamento. Cuando el testamento sea otorgado en esa forma oral, aunque se haya tomado nota o existan apuntes escritos por los testigos, se exige que los testigos sobrevivan. Si alguno fallece, no hay testamento. Si el testamento se puso totalmente por escrito y fue firmado por el testador u otra persona a su ruego y por los testigos, entonces según el artículo 1045 de nuestro Código Civil, basta que comparezcan los testigos presentes y alguno ha muerto o esté ausente, puede abonar sus firmas con declaraciones juradas de personas fidedignas. En todo caso, los testigos deben de declarar sobre esto. Si el testador aparecía estar en su sano juicio, si manifestó la intención de testar ante ellos, y también sobre la certeza de sus declaraciones y disposiciones testamentarias.
testamentaria. La Corte Suprema ha dicho que si los testigos no declaran cuál es el domicilio del testador, el nacimiento, la nación a que perteneció, las circunstancias que le hicieron creer que se hallaba en peligro inminente, si no manifiestan o no declaran el lugar, día, mes y año del otorgamiento, cosas tan indispensables para establecer la identidad del testador y del testamento, y para apreciar si el último ha sido hecho en tiempo de capacidad, el testamento es nulo. En los testamentos verbales no puede exigirse acabado y perfecto conocimiento a los testigos, casi siempre iletrados. En estos casos, de todos los detalles indispensables para la validez del testamento otorgado ante cartulario y a fin de que ajustaran a ellos la redacción de la voluntad del testador, no es indispensable que la memoria haya sido suscrita por el testador o por un testigo a su ruego. No es nulidad que dos testigos declaren que después de leído el testamento no oyeron que el testador le diera su aprobación, ni que la lectura se haya hecho después y no antes de la firma, pues los requisitos no son los mismos que para el testamento notarial. Si el testamento no se hubiera escrito, lo que la ley permite, no será posible leerlo. Los testigos deponen separadamente en actas individuales y materialmente distanciados, para que ninguno oiga lo que el otro declaró. El juez debe dar fe de conocerlo a los testigos, y si no los conoce, debe exigir testigos de conocimiento. Tienen que ser dos. Esto es, que siendo conocidos del juez, conozcan al testigo. También es deber del juez cuidar bajo su responsabilidad que se exprese por los testigos su edad, lugar de vecindad al momento de otorgarse el testamento. Si hubo notas o apuntes, se le muestre a los testigos para que depongan si es la misma que tuvieron a la vista al momento del testamento. Si recibidas las declaraciones y agotadas los formalismos anteriores, se convence al juez de que el testador no estaba jugando, sino que tuvo el propósito serio y deliberado de otorgar su última voluntad, que los testigos oyeron en un mismo acto simultáneamente de boca del testador todas las disposiciones que quería que se tuvieran como su voluntad, sea de viva voz o leyendo o dando a leer alguna nota o entregando escrita su voluntad de puño y letra. Que los testigos son los legales según los casos y son idóneos, declara por sentencia definitiva testamento el contenido de las declaraciones sin perjuicio de tercero, y mandará protocolizar el expediente en el protocolo del juzgado o de cualquier notario. Solo tienen validez las declaraciones uniformes o contestes de los testigos. Si se presenta algún opositor, no se admite contienda y se le remite a lo contencioso para una vez concluidas las diligencias de protocolización, permitiéndole solamente fiscalizar las actuaciones y usar los recursos dentro de lo voluntario. Sobre este último particular, la Corte Suprema ha dicho que es improcedente el recurso de casación contra la sentencia que rechaza la oposición a la protocolización de un testamento verbal. Se funda en que ese recurso es admisible cuando la resolución es definitiva y pone término al acto de jurisdicción voluntaria sin que sea posible ventilar la cuestión en otro juicio. Pero en este caso el artículo 649 deja expedito los derechos. Es improcedente el recurso de casación contra la resolución que manda protocolizar una memoria testamentaria o testamento verbal, ya que deja expeditas las acciones para impugnarlo. Ese testamento consignado en el decreto judicial de protocolización puede ser atacado de nulidad, como cualquier otro testamento en juicio ordinario. Esto lo dice el artículo 1049 de nuestro Código Civil. El artículo 1050 de nuestro Civil
de nuestro Código Civil impone multa de 100 a 2.000 córdobas por la conversión del 1 por 1 de peso a córdoba. Esta es la ley del 9 de octubre de 1969. Contra el notario culpable de violaciones formales, esto es de las solemnidades cartularias. El artículo 1051 de nuestro Código Civil establece que está derogado y sin vigencia. La última reforma en materia de cartulación de funcionarios judiciales es la ley del 12 de diciembre de 1968. Publicada en la Gaceta número 17 del 21 de enero de 1960. Ahora, tiene por objeto la protección de la sucesión testamentaria de los militares. Entraríamos a ver acá los testamentos militares, ¿verdad? Y en cualquier expedición en servicio de guerra en plaza o sitiada. Se hace extensiva la especialidad a los empleados en el ejército, los voluntarios, los prisioneros, los rehenes, todos ellos pueden hacer un testamento militar. También se aplica a los nacionales en país extranjero, siempre militares en guerra. Este testamento es necesario, escrito y puede ser abierto o cerrado. Si se prefiere el cerrado, se observarán todos los supuestos del testamento de esta clase, previsto en el artículo 1055, y actuará como ministro de fe cualquiera de las personas que menciona el artículo 1071. ¿Qué es testamento? Es un acto más o menos solemne que una persona dispone libremente de todo o parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservándose la voluntad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Entraremos a ver los testamentos especiales. Los testamentos especiales pueden ser testamentos militares y testamentos marítimos. El testamento militar, ¿cuáles son los requisitos? El testamento debe de ser presenciado por 2 testigos mayores de 18 años que sepan leer y escribir y que no tengan vínculos de parentesco con el funcionario autorizante ni con el otorgante. 2. El funcionario autorizante y los testigos firmarán también el testamento. 3. El testador debe de firmar el testamento si sabe escribir o puede escribir, si no debe hacerlo a ruego un testigo u otra persona, dejándose constancia de esta circunstancia en el testamento. ¿Qué funcionarios autorizan este testamento? El testamento del militar y demás personas mencionadas anteriormente deberá otorgarse ante el auditor de guerra respectivo. Si no lo hay o está lejos, ante el jefe del Estado Mayor o ante el capitán de la compañía o ante un intendente o comisario de guerra, en el orden expresado que es excluyente. Si el militar estuviera enfermo o herido de gravedad, podrá otorgar su testamento por la premura del caso y no pudiendo serlo funcionario o jefe de que se habla anteriormente ante el médico o cirujano que le asiste. ¿Qué debe de contener este testamento militar? El nombre, apellido, grado o empleo, cuerpo a que pertenezca el testador, su domicilio, el lugar de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, los motivos y circunstancias que lo impulsaron a testar, el lugar, hora, día, mes y año del otorgamiento, la constancia de que los testigos vieron, oyeron y entendieron al testador y naturalmente las disposiciones de última voluntad, o sea, el fondo del testamento. El testador debe expresar claramente su ánimo o intención de testar y el funcionario ante quien se otorga el testamento debe de dar fe de que el otorgante se encuentre en su sano juicio. El testamento debe llevar al pie el visto bueno del respectivo jefe militar o del Estado Mayor o auditor de guerra cuando ellos no lo hayan autorizado. El testamento militar que no se ajuste a las formas que hemos expuesto es nulo. Este testamento es de vigencia temporaria y solo tiene validez cuando el testador fallece antes de los 90 días del cese de las condiciones que le habilitaron para testar.
Hay que distinguir en esta categoría de los testamentos marítimos los casos normales del marino que está a bordo de un buque nicaragüense de guerra en alta mar, ¿verdad? Y los anormales en el mismo caso. Y los testamentos de buques mercantes bajo bandera nicaragüense. Eso lo dice el artículo 1081 y 1086. En el primer caso, en el primer caso puede ser escrito, abierto o escrito cerrado. En el segundo, que estamos hablando de los testamentos hechos en buques mercantes, en este segundo caso, de conformidad con el artículo 1041, en caso de peligro inminente de muerte y en caso de epidemia. Estas dos hipótesis especiales se eliminan para el caso de buque mercante, quedando tan solo abierta la posibilidad de testamento abierto ante el capitán de la nave o el segundo o el piloto. Si el testador no sabe firmar o no puede, lo hará a ruego uno de los testigos u otras personas. Si el buque arriba a un puerto extranjero antes de llegar a Nicaragua y existe un agente diplomático o consular nicaragüense, el comandante entregará a este un ejemplar del testamento exigiendo recibo y deponiendo nota en el diario. Esta modalidad de testamento se hace extensiva a todos los tripulantes, oficialidad y cualquiera que se halle a bordo del buque de guerra en alta mar. Para la validez de este testamento, que es también de excepción y temporario, se requiere que el testador fallezca antes de desembarcar o de expirar los 90 días subsiguientes al desembarco. Estamos hablando del testamento marítimo. Tratándose de testamento cerrado, actúa como ministro de fe. En este caso de testamento marítimo, el comandante de la nave o su segundo. El testamento se guarda entre los papeles importantes de la nave y se pone en razón en el libro diario. Cuando se trata de las hipótesis especiales del artículo 1041 del Código Civil, la información respectiva de que hablan los artículos 1045 y 1046 será recibida por el comandante del buque o por el segundo, y para su remisión el juez de distrito de lo civil competente. Se observará siempre el conducto del ministro de Marina en el cumplimiento de las formas previstas en el artículo 1075 del Código. Hablaremos un poco acerca del testamento cerrado. Porque estudiaremos la protocolización de apertura de este testamento cerrado, que está contemplado en nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. Por eso yo estoy haciendo énfasis en este momento para poder estudiar la protocolización de apertura del testamento cerrado. Al testamento cerrado se le llama también místico, caracterizándose por ser recogido en el derecho justiniano, es decir, perfectamente bien reglamentado, conocido en el fuero juzgo y regulado por las partidas, exigiéndose escribir al testador por sí mismo el testamento. Es originario porque fue conocido en Roma. Vitali llega a decir que su origen se encuentra en las 12 tablas. Decimos que es secreto por la garantía es que el notario autorizante y los testigos instrumentales reciben la última voluntad de un pliego cerrado y por ende lo desconocen. ¿Cuál es el fondo del testamento cerrado? En el fondo, la declaración secreta de voluntad es un documento privado, de conformidad con el artículo 1053 de nuestro Código Civil. Podrá ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego en papel común y con expresión del lugar, día, mes y año en que se escribe. Los que no saben o no pueden leer son inhábiles para hacer testamento cerrado. Es evidente que los que no pueden leer no pueden comprobar por sí mismos la exactitud de lo cerrado. El fondo del testamento cerrado. El sordomudo podrá hacer testamento cerrado siempre y cuando cumpla con los siguientes supuestos. 1. El testamento ha de estar todo escrito y firmado por el testador.
El testador escribirá en la parte superior de la cubierta en presencia del notario y 5 testigos que aquel pliego contiene su testamento y que está escrito y firmado por él. El testador extenderá acta de otorgamiento dando fe al notario de haberse cumplido lo que señala el artículo 1055. El ciego no puede otorgar testamento cerrado. Solo dice el artículo 1056 de nuestro Código Civil. Los supuestos exigidos para el testamento del sordomudo se aplican a todo testador que no puede hablar, pero sí escribir. Artículo 1057 de nuestro Código Civil. Forma del testamento cerrado. En la forma del testamento cerrado debemos expresar, 1, que el testador debe rubricar todas las hojas y firmar al final después de las salvaturas de rigor. Si el testamento ha sido escrito por otra persona, se pone la firma entera en cada hoja. Artículo 1053 de nuestro Código Civil. 2. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada y sellada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. La cubierta será de papel sellado de 2 cordos. El testador comparecerá con el testamento cerrado y sellado, o lo cerrará y sellará en el acto ante el notario que autoriza, y 5 testigos mayores de 18 años deben saber leer y escribir. 4. El testador al presentarlo declarará que en aquel pliego se contiene su última voluntad, debiendo hacerlo de viva voz, de manera que todos lo vean, oigan y entiendan. 5. Sobre la cubierta que encierra el pliego, el notario levantará el acta de otorgamiento, expresando el número y marca de los sellos con que está cerrado. Dará fe de la identificación del otorgante, de hallarse éste en plena capacidad para atestar, y de las observancias de las formalidades de rigor. 6. Extendida y leída el acta de otorgamiento al testador en presencia de los testigos, será firmada por este, los testigos y el notario, agregando este su sello. Esta acta, como toda acta notarial, debe llevar el lugar, día, hora, mes y año del otorgamiento. 7. De esta acta se pone una copia en el protocolo del notario autorizada por este. Artículo 1057, 1058 de nuestro Código Civil. Hablaremos sobre la custodia del testamento cerrado. Cumplidas las solemnidades prescritas, entonces el notario hará entrega del testamento cerrado al testador, quien podrá conservarlo en su poder o encomendar su guarda a la persona de su confianza, o dejarlo en poder del notario o del registrador de la propiedad del departamento para que lo guarde en su. En los dos últimos casos, en el caso del notario y del registrador, darán recibo y harán constar el primero que en su protocolo en cuanto al notario, el primero tiene que dar recibo, ¿verdad? Hará contar, ¿verdad? Que el primero en su protocolo y el segundo en el libro especial que llevará al efecto el margen a continuación de la copia del acta de otorgamiento que quede el testamento en su poder. Ahora vamos a ver el procedimiento de la apertura de un testamento cerrado. Esto se estudia en los artículos 1062 de nuestro Código Civil y siguientes, y en los artículos 656 al 667 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. Y los trámites son: 1. El que tenga en su poder el testamento debe presentarlo tan pronto tenga noticias de la muerte del testador al juez competente. Se puede también pedir la presentación por el que crea tener derecho en él. 3. El juez examina el pliego que contiene el testamento y levanta acta de su estado, describiendo minuciosamente este y los motivos
que hagan creer que ha sido abierto o alterado o enmendado o raspado. 4. Con la solicitud debe acompañarse la partida de defunción para acreditar la muerte del testador. 5. Acreditado el fallecimiento, se cita por el juez a los testigos en la audiencia más próxima, si es posible el día siguiente. También al notario autorizante. 6. Se levantan actas individuales separadas, se pide el examen de la firma al testigo bajo promesa y se reconoce la de los otros testigos preguntándole si encuentra la carpeta igual que cuando firmaron. 7. Cuando algún testigo ha fallecido o está ausente, se pregunta a los otros si vieron poner su firma y rúbrica y además examina a 2 personas que conozcan esa firma sobre su semejanza con la estampada en el pliego. 8. Si el notario autorizante de la cubierta no está, el juez de actuación elige a cualquier notario de su escogencia, poniendo constancia de la circunstancia de la no comparecencia. 9. Pueden presenciar la apertura del pliego y la lectura del testamento los parientes del testador que pueden presumir algún interés sin permitirles se pongan a la práctica de la diligencia ni aun cuando presenten otro testamento posterior. 10. Abierto el testamento cerrado, lo lee privadamente el juez. Si no hay alguna cláusula que ordene mantener la reserva de su lectura por algún tiempo, total o parcial, lo pasa al secretario para que le dé lectura y en alta voz. En caso contrario, se guardan las reservas ordenadas por el testador. 11. Una vez verificada la lectura, se dicta proveído mandando protocolizar toda la diligencia en el protocolo del juzgado o en el protocolo del notario autorizante. O de cualquier otro que el juzgado señale, y se da copia de tal resolución al que presentó el testamento, declarando nulo un testamento cerrado por omisiones formales del notario. Se le penará con multa de 100 a 2.000 córdobas. Eso lo dice el artículo 1066 de nuestra. Muchas gracias, jóvenes. Hemos dado por concluido los temas de este día, que son el testamento abierto, cerrado, protocolización de apertura del testamento abierto, los juicios, los testamentos realizados en el extranjero, testamentos especiales como el testamento marítimo y el militar. Muy buenos días.